El pasaje de hoy es 2 Samuel 18, versículos 19 al 33. Leamos juntos. Entonces Ahimaas hijo de Sadoc dijo: Correré ahora y daré al rey las nuevas, de que Jehová ha defendido su causa de la mano de sus enemigos. Respondió Joab: Hoy no llevarás las nuevas, las llevarás otro día, no darás hoy la nueva, porque el hijo del rey ha muerto. Y Joab dijo a un etíope: Ve tú, y di al rey lo que has visto. Y el etíope hizo reverencia ante Joab, y corrió. Entonces Ahimaas hijo de Sadoc volvió a decir a Joab: Sea como fuere, yo correré ahora tras el etíope. Y Joab dijo: Hijo mío, ¿para qué has de correr tú, si no recibirás premio por las nuevas? Mas él respondió: Sea como fuere, yo correré. Entonces le dijo: Corre. Corrió pues Ahimaas por el camino de la llanura, y pasó delante del etíope. Y David estaba sentado entre las dos puertas, y el atalaya había ido al terrado sobre la puerta en el muro, y alzando sus ojos, miró, y vio a uno que corría solo. El atalaya dio luego voces, y lo hizo saber al rey. Y el rey dijo: Si viene solo, buenas nuevas trae. En tanto que él venía acercándose, vio el atalaya a otro que corría, y dio voces el atalaya al portero diciendo: He aquí otro hombre que corre solo. Y el rey dijo: Este también es mensajero. Y el atalaya volvió a decir: Me parece el correr del primero como el correr de Ahimaas hijo de Sadoc. Y respondió el rey: Ese es hombre de bien, y viene con buenas nuevas. Entonces Ahimaas dijo en alta voz al rey: Paz. Y se inclinó a tierra delante del rey, y dijo: Bendito sea Jehová Dios tuyo, que ha entregado a los hombres que habían levantado sus manos contra mi señor el rey. Y el rey dijo: El joven Absalón está bien. Y Ahimaas respondió: Vi yo un gran alboroto cuando envió Joab al siervo del rey y a mí tu siervo, mas no sé qué era. Y el rey dijo: Pasa, y ponte allí. Y él pasó, y se quedó de pie. Luego vino el etíope y dijo: Reciba nuevas mi señor el rey, que hoy Jehová ha defendido tu causa de la mano de todos los que se habían levantado contra ti. El rey entonces dijo al etíope: ¿El joven Absalón está bien? Y el etíope respondió: Como aquel joven sean los enemigos de mi señor el rey, y todos los que se levanten contra ti para mal. Entonces el rey se turbó, y subió a la sala de la puerta, y lloró, y yendo, decía así: Hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, quien me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, amén. Compartiremos la palabra con el título: Una victoria dolorosa. Si supiéramos cuánto tiempo se nos ha dado, ¿qué pasaría? Ya sea toda la vida, o solo una etapa de la vida, si llegáramos a saber que el tiempo que tenemos es de una medida determinada, ¿sería algo bueno? ¿O sería algo no tan bueno? Durante mis años de estudio en el extranjero, mientras iba y venía de la escuela, muchas veces pensaba: si camino este trayecto unas cuantas veces más, ¿estaré ya en Corea? ¿Podré volver a Corea? En realidad, para otras personas, aquel camino era un camino que muchos querían recorrer. Era un camino con el que algunos soñaban, preguntándose si alguna vez en su vida podrían caminarlo. Era un lugar al que acudían turistas de todo el mundo. Pero yo, al caminar por ese camino, no sentía alegría. Siempre pensaba solamente: ¿cuándo dejaré de caminar por aquí? Caminaba pensando: ¿será suficiente si hago 500 idas y vueltas? ¿Tendré que hacerlo 1000 veces? Entonces, si de antemano supiéramos que hay un plazo determinado, ¿qué pasaría? En relación con esta pregunta, un escritor japonés imaginó algo muy interesante, y expresó esa imaginación en una novela. El título de la novela es: Quedan 328 veces para comer la comida casera de mamá. El contenido de la novela es así. El protagonista, Kazuki, en el día de su 10º cumpleaños, frente a la mesa de cumpleaños que su madre le había preparado, vio aparecer de pronto ante sus ojos una frase. Decía: Te quedan 3647 veces para comer la comida casera de tu madre. Y cada vez que comía la comida que su madre le preparaba, ese número iba disminuyendo, uno por uno. Un día, cuando el número llegó a 1651, el protagonista empezó a calcular con una calculadora. Si sigo comiendo en casa todos los días,
el número llegará a 0, antes de que yo sea adulto. Entonces, ¿qué significa ese 0? ¿Cuál será la razón por la que ya no podré comer la comida de mi madre? Y llegó a una conclusión casi segura. Cuando ese número llegue a 0, mi madre morirá. Desde el momento en que llegó a pensar así, el protagonista empezó a evitar la comida de su madre. Tiraba en secreto, en otro lugar, el almuerzo que ella le preparaba, y trataba de no comer en casa en lo posible. Sus padres, que no podían saberlo, pensaban que quizá era cosa de la adolescencia, pero en realidad, Kazuki era un niño que, más que nadie, quería comer la comida de su madre, y además la amaba. Sin embargo, por temor a que al disminuir ese número, al llegar a 0, su madre muriera temprano. Por temor a que, si él comía mucha comida casera, su madre muriera antes, se aguantó, y redujo las veces que comía en casa. Y cuando Kazuki llegó a ser universitario, entró en una universidad lo más lejos posible de su casa. Lo hizo para reducir, como fuera, las veces que comía la comida de su madre. Y toda la comida que su madre le enviaba desde su pueblo natal, la repartía a otras personas, o la desechaba. Así, durante un tiempo, mantuvo el número en 328. Después pasó cierto tiempo, y el protagonista consiguió trabajo. Un día, en su trabajo, tuvo que hacerse un examen médico obligatorio. Y por el resultado de ese examen, escuchó que tenía cáncer. Junto con la opinión del médico de que, por ser joven, el avance era algo rápido, recibió la noticia de que, como mucho, le quedaban 3 meses de vida. Solo entonces Kazuki entendió que aquel tiempo limitado no era el tiempo de su madre, sino su propio tiempo. Después de leer esa novela, me quedé pensando por bastante tiempo. Si uno supiera cuán limitado es el tiempo que tiene, ¿sería feliz o infeliz? No pude llegar a una conclusión sobre esa pregunta, porque a veces pensaba que sería mejor saberlo, y al mismo tiempo sentía que quizás sería mejor no saberlo. Sin embargo, una cosa sí me pareció buena. Si uno supiera cuánto tiempo se le ha dado, al menos no desperdiciaría ese tiempo. Y también pensaría que ese tiempo es sumamente precioso. El protagonista de aquella novela también, cuando entiende el significado de ese número, llama enseguida a su madre. Y entre sollozos le dice: «Mamá, voy a casa, así que prepárame cualquier cosa». En el pasaje de hoy también está registrada una historia así. Un hijo amado, un hijo que, si uno lo llamaba, podía venir corriendo en cualquier momento. Un hijo con quien se podía sentar a la misma mesa, preparar una comida caliente y darle de comer. Probablemente David siempre pensaba así. Pero el tiempo no esperó a David de esa manera. Cuando su hijo Absalón se vengó brutalmente de su hermano Amnón, David quizá pensó que, si pasaba un poco de tiempo, y si las heridas se calmaban un poco, podrían volver a sentarse alrededor de la misma mesa como antes y comer juntos en paz. Pero ya era demasiado tarde, y ese momento llegó demasiado pronto. Como tardó demasiado en expresar su corazón, llegó demasiado pronto el tiempo en que ya no podría expresarlo más. El corazón de un padre que todavía amaba a su hijo no llegó en absoluto a aquel hijo herido. Entonces el hijo, al contrario, llegó a tener odio hacia su padre. Y ese odio terminó convirtiéndose en rebelión. Ahora, entre ese hijo y ese padre, solo quedaban 2 opciones. O el rey padre moriría a manos del hijo, o el hijo moriría a manos del rey padre. Entre esas 2 opciones extremas, aquel padre y aquel hijo tenían que escoger una. Habría sido bueno que existiera un camino para ganar la guerra y salvar también al hijo. David, el padre, todavía buscaba un camino para salvar a su hijo Absalón, dando esta orden a su ejército: «Tratad benignamente por amor de mí al joven Absalón». Pero probablemente, desde el mismo momento en que comenzó la rebelión, David sabía demasiado bien que tal posibilidad no existía. La razón era precisamente que David era el rey, y que su hijo había codiciado su lugar, el trono del rey. Ganar la guerra, y al mismo tiempo, salvar al hijo, conservar el trono, y al mismo tiempo, salvar al rebelde. En realidad, en este mundo no existe un camino así. Al final, David ganó la guerra, pero su hijo murió en esa guerra.
Por eso la victoria de David fue una victoria de la que no podía alegrarse, una victoria que dolía en el corazón. Por eso, en el pasaje de hoy, 2 mensajeros informan la noticia de la guerra. Seguramente había 2 mensajeros porque había 2 noticias que transmitir. El primer mensajero, Ahimaas, llegó corriendo con pasos rápidos y comunicó la noticia de la victoria en la guerra, pero no pudo comunicar la noticia acerca del hijo, Absalón. Solo después de que llegó el segundo mensajero, el etíope, la noticia dolorosa acerca del hijo fue entregada a David. Así, la victoria de David fue una victoria dolorosa. Conservó el trono, pero perdió a su hijo. Y lo que era aún más triste, es que la oportunidad de restaurar la relación con su hijo también desapareció por completo, ahora por completo. Es decir, ya no quedaba ninguna oportunidad de prepararle a su hijo una comida caliente y dársela. Por eso, al final del pasaje de hoy, David llora a gritos de esta manera. Leamos juntos el versículo 33. Leamos juntos. Entonces el rey se turbó, y subió a la sala de la puerta, y lloró, y yendo, decía así: Hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío? Amén. Antes de esto, David ya había experimentado la pérdida de un hijo algunas veces, al menos 2 veces. Como meditamos hace 2 domingos, Dios se llevó al hijo que David tuvo de la mujer de Urías. En aquel momento David actuó de una manera muy extraña. Mientras aquel hijo estaba enfermo, David lloró, ayunó y se aferró a Dios en oración. Pero el resultado no cambió. En cuanto David escuchó la noticia de que el niño había muerto, cambió su actitud 180 grados. Apenas oyó que su hijo había muerto, se lavó, se cambió de ropa y comió. Es decir, hizo todo lo que podía hacer cuando podía hacerlo, y cuando ya no podía hacer nada, lo dejó limpio en las manos de Dios, y se levantó. Al pensar en esa conducta, me vino a la mente la palabra arrepentimiento pendiente, esa sensación de quedarse con algo sin resolver. La razón por la que David pudo no quedarse con ese peso fue que, cuando pudo hacerlo, hizo lo mejor que podía. Pero ahora no puede hacerlo así. David ahora sí tiene algo pendiente, y no es algo pequeño, le queda un enorme pesar. Porque cuando podía hacer algo, no lo hizo como debía. David seguramente vivió esperando que algún día la relación con su hijo se restaurara. Pero no salió activamente a restaurar esa relación. El hijo que mató a su hermano y huyó a un país lejano, el volver a traerlo a Jerusalén, y también el volver a ver su rostro, todo eso necesitó bastante tiempo. Pero durante ese tiempo de vacilación y duda, el corazón del hijo ya se había torcido por completo, hasta el punto de que en su interior se asentó el deseo de rebelarse. David no pudo darse la vuelta limpiamente, como cuando había perdido antes a otro hijo. Mientras su hijo estaba vivo, mientras podía hacer algo para restaurar la relación con él, no hizo nada. Ese sentimiento pesaba sobre él. La oportunidad de reconciliarse, la oportunidad de restaurar otra vez la relación con su hijo, ciertamente no había sido inexistente. Si hubiera puesto un poco más de corazón, seguramente podría haberse acercado. Pero David no puso su corazón de esa manera. Simplemente lo dejó guardado, simplemente lo abandonó. Quisiera decir que hizo todo lo que podía, pero a diferencia de antes, esta vez no era una situación en la que pudiera decir eso. David cayó en un pesar necio, en un remordimiento que no se resolvía. El David del pasaje de hoy también es simplemente un ser humano débil. Por este arrepentimiento tardío, David está llorando a gritos. Llora diciendo que habría sido mejor que él hubiera muerto. Había ganado claramente la guerra. Había recuperado el trono que por un momento había perdido, pero el corazón de David seguía sin ser feliz. La tristeza de haber perdido a su hijo hizo que incluso la victoria de la guerra se volviera algo sin sentido, algo vacío. Nosotros estamos muy familiarizados con este tipo de arrepentimiento. Cuando hay oportunidad, la posponemos para después, y al final perdemos esa oportunidad, quedándonos con un pesar necio. Así suele ser nuestra vida. Es así con nuestros padres, y también con nuestros hijos, y más que nada, es así con nuestro esposo o nuestra esposa.
Porque están siempre cerca, pensamos que siempre habrá oportunidad. Pero si no lo hacemos hoy como David, puede ser que no haya otra oportunidad. No lo dejemos para después. Consideremos que solo hoy podemos hacerlo, y decidamos hoy, de corazón, actuar. Los bendigo en el nombre del Señor. Nosotros no sabemos, como el protagonista de aquella novela, cuántas veces más podremos comer la comida casera de nuestra madre. No sabemos cuántas veces más podremos comer en casa con nuestros hijos. Por eso, simplemente hoy, simplemente ahora, comamos de la mejor manera la comida que tenemos delante. Hoy, cuando hay oportunidad, demos de comer. Y hoy, cuando podemos hacerlo, comamos juntos. No nos confiemos diciendo, habrá otra oportunidad. Pensemos, puede que no vuelva a haber otra oportunidad. Y así, aferrémonos con todo nuestro corazón a la oportunidad llamada hoy que Dios nos ha dado, y vivamos disfrutando de esa oportunidad. Los bendigo en el nombre del Señor. Amados hermanos, en el pasaje de hoy, está registrada la historia de una victoria dolorosa, una historia paradójica. En este tipo de dilema, muchas veces también nuestra vida queda atrapada. Y a nuestras vidas atrapadas en este dilema, Dios nos entrega hoy, dentro de este pasaje, una palabra especial, una palabra maravillosa. Eso es el Evangelio. Leamos juntos el versículo 27 del pasaje de hoy. Leamos juntos. Y el atalaya volvió a decir, me parece el correr del primero como el correr de Ahimaas, hijo de Sadoc. Y respondió el rey, ese es hombre de bien, y viene con buenas nuevas. Amén. Hermanos, ¿qué contiene esta palabra? Contiene el Evangelio. Y no solo eso, aquí está el Evangelio en su forma verdaderamente original. La noticia del nacimiento del Hijo del Rey, la noticia de la victoria en la guerra. Originalmente, la palabra Evangelio se usaba en situaciones como estas. David llamó buena noticia a la noticia que traía un hombre bueno. En griego, sería Euangelia agaté. Aunque se escribe un poco diferente de la palabra Evangelion, que se usa en el Nuevo Testamento, comparte la misma raíz. Significa buena noticia. Pero aunque llegó una buena noticia, una noticia de victoria, David no pudo alegrarse, sino que no tuvo más remedio que entristecerse. David no pudo actuar de otra manera, porque, en medio de una buena noticia, no pudo evitar entristecerse. Porque aquella noticia era solamente una noticia traída por seres humanos. Aunque había una victoria clara, no se podía gozar de ella en absoluto. Aún en el momento de un gran logro, se experimentaba ansiedad. Las noticias que traen las personas siempre son cosas incompletas, cosas insatisfactorias. Pero hay una buena noticia completamente distinta. Es la buena noticia que nuestro Señor inició, la buena noticia que nuestro Señor trajo. La buena noticia que nuestro Señor nos entregó es precisamente el Evangelio. El Evangelio es verdadero gozo, y es una noticia de la que todos pueden alegrarse. Es una noticia de la que David puede alegrarse, y también Absalón puede alegrarse. La noticia que permite ganar la guerra y aún así alegrarse. La noticia por la cual el Hijo no tiene que morir. Esa noticia es el Evangelio. El ser humano no puede hacerlo, pero nuestro Dios sí puede. Eso es el Evangelio. Si David hubiera vivido esperando siempre la buena noticia de Dios, y si cada vez que tuvo oportunidad hubiera vivido transmitiendo esa noticia, el Evangelio, a su hijo, quizá la vida de David y la vida de Absalón habrían sido vidas completamente diferentes. La razón por la que la vida de David llegó a ser una vida que, aún venciendo, tenía que entristecerse. La razón por la que nuestra vida llega a ser una vida que, aún logrando cosas, no puede sentirse satisfecha, es que todos estamos prestando oído a falsas buenas noticias. Si Absalón hubiera aprendido el Evangelio antes de aprender la venganza, si David hubiera enseñado el Evangelio del Señor antes de enseñar guerra y competencia, quizá esta tragedia se habría podido evitar. Amados hermanos, cuando compartimos una comida caliente con las personas que amamos, cuando recibimos esa oportunidad, hay algo que sin falta debemos hacer. Es transmitir el Evangelio del Señor, la buena noticia del Señor. Si el padre David hubiera permanecido en el Evangelio, y si el hijo Absalón hubiera caminado siempre hacia ese Evangelio, entonces
ellos habrían sido padre e hijo que ganaban aún la guerra y compartían juntos el gozo de la victoria. Vivamos esperando no las noticias que transmiten las personas, sino la buena noticia que nuestro Señor nos ha entregado, y vivamos transmitiendo a nuestros hijos, a nuestras familias y a las personas que amamos la buena noticia que nuestro Señor nos ha entregado, para que ya no estemos tristes aún después de vencer, para que ya no quedemos vacíos aún después de lograr algo, para que ahora el gozo sea un verdadero gozo, que todos ustedes, santos amados, vivan disfrutando plenamente ese gozo dentro del Evangelio que el Señor nos ha dado. Los bendigo en el nombre del Señor. Pensando en la palabra que Dios nos ha dado, cantaremos juntos. Deseo ser el gozo del Señor. Deseo ser el gozo del Señor. Renueva mi corazón. Hazme un odre nuevo, y haz que la luz del Señor brille en mí. Lo único que deseo es ser el gozo del Señor. Lo único que deseo es ser el gozo del Señor. Lo único que deseo es ser el gozo del Señor. Lo único que deseo es ser el gozo del Señor. Oremos juntos. ¿Qué noticia estamos esperando? ¿No estaremos poniendo simplemente nuestro corazón en las buenas noticias que transmiten las personas? Pongamos nuestro corazón en la noticia de gozo que nuestro Señor nos ha dado, en ese Evangelio. Que seamos santos que tienen la oportunidad de compartir una comida caliente con las personas amadas, y que en esa oportunidad pueden transmitir el Evangelio, y que las familias que todavía no creen reciban el Evangelio del Señor, y que toda la familia llegue a ser una dentro del Evangelio. En este momento, avancemos juntos en oración. Dios de amor, te damos gracias. A veces nosotros, como David, vivimos perdiendo siempre las oportunidades. Por eso, aun cuando logramos algo, terminamos sintiéndonos amargos y vacíos. Miramos nuestra vida y nos preguntamos si no ha sido porque siempre hemos esperado las noticias que traen las personas, ese tipo de buenas noticias. No las noticias que transmiten las personas, sino la buena noticia que nuestro Señor nos ha entregado. Permite que el enfoque de nuestra vida sea puesto en ese Evangelio. Abre para nosotros oportunidades para transmitir un amor cálido a las personas que amamos. Haz que todos nosotros, tus santos, seamos personas que transmiten el Evangelio del Señor, el único Evangelio que salva a las personas, el único Evangelio que da verdadero significado a la vida. Y hay personas que todavía sufren por familiares que aún no creen. Permite que pronto reciban a Jesucristo y que vivan disfrutando la bendición de que toda la familia sea una dentro del Evangelio del Señor. Gracias. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.